Mi hijo Carlos me dijo que mi Nissan Versa necesitaba mantenimiento para mantenerme seguro antes de mi viaje de fin de semana a Puerto Vallarta. Al día siguiente, cuando fui a recogerlo, se me cayó la cartera y me agaché para recogerla. Fue entonces cuando encontré un rastreador GPS oculto debajo del vehículo. En lugar de confrontarlo, retiré el aparato en silencio y lo coloqué en un camión de carga que iba rumbo a la frontera con Estados Unidos. Al día siguiente, recibí una llamada extraña. Tengo 68 años y pensaba que ya había visto todo en esta vida. Después de enterrar a mi esposa Guadalupe, criar a mi hijo Carlos solo durante años y sobrevivir a las tormentas que la vida nos arroja, nada podría sorprenderme ya. Pero me equivocaba. Todo comenzó un jueves normal de marzo aquí en Guadalajara. Estaba organizando mi viaje de fin de semana a Puerto Vallarta con mis compadres del club de dominó. Llevábamos meses planeando esta escapada. Íbamos a quedarnos en una cabaña frente a la playa, tomar tequila reposado, jugar dominó, reírnos de las desgracias de la vida, como solo los hombres de nuestra edad sabemos hacerlo. El miércoles por la noche, mi hijo Carlos apareció en la casa sin avisar. Ya era extraño, porque rara vez venía a visitarme sin su esposa Patricia. Tocó el timbre a las 8 de la noche, con esa sonrisa que nunca he logrado descifrar completamente. «Papá, vengo a revisar tu Nissan Versa antes del viaje», dijo entrando sin esperar invitación. «Me preocupo, vas a tomar la carretera solo con tus amigos y ya sabes cómo está la seguridad en las carreteras. Con tanto narcotraficante y policía corrupto, uno nunca sabe». Me pareció raro. Mi carro era nuevo, un Nissan Versa 2022 que había comprado de contado con el dinero que mi difunta esposa Guadalupe me había dejado. Hacía todas las revisiones en la agencia religiosamente, pero Carlos insistió tanto que terminé dándole las llaves. «Déjame hacerlo, papá. Mañana por la tarde te lo traigo. Todo revisado, todo en orden». Se fue con mi carro y me quedé con esa sensación extraña en el estómago. ¿Saben cuando algo no cuadra pero no pueden identificar exactamente qué? Esa sensación que los hombres de rancho aprendemos a no ignorar. El jueves por la tarde regresó con el Nissan Versa. Lo estacionó frente a la casa aquí en la colonia Chapalita. Entró y me devolvió las llaves. «Todo bien, papá. Cambio de aceite hecho, llantas revisadas, frenos controlados. Puedes viajar tranquilo». Le agradecí un poco incómodo. Carlos tenía ese talento de hacer pasar sus gestos como favores inmensos, como si le debiera una gratitud eterna por cada acción, como si yo no hubiera trabajado toda mi vida para darle todo lo que tuvo. Se fue y fui al garaje a verificar. Fue entonces cuando mi cartera se resbaló del bolsillo de mi pantalón y cayó al suelo. Me agaché para recogerla y ahí, justo debajo del carro, casi invisible en la sombra, vi algo que no debería estar ahí. Un pequeño objeto negro con un LED que parpadeaba discretamente. Mi corazón se aceleró. No soy de esos viejos pendejos que muestran en las telenovelas. Leo, veo documentales, sé lo que pasa en el mundo. Así que, con la mano temblando ligeramente, me acosté en el piso del garaje. Estiré el brazo y lo jalé. Era un rastreador GPS. Pequeño, magnético, pegado bajo el chasis de mi carro. Me quedé sentado ahí en el concreto frío del garaje, sosteniendo esa cosa en la mano, tratando de procesar la información. Mi hijo había colocado un rastreador en mi carro, no para protegerme, para vigilarme. La rabia vino primero, luego la humillación, y finalmente una frialdad que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Podría haberlo llamado, confrontarlo, llamar a Patricia y hacer un escándalo, pero no hice nada de eso, porque en ese momento comprendí que estaba pasando algo mucho más grande. Y si quería descubrir la verdad, tenía que ser más astuto que ellos. Me levanté del suelo, me sacudí el polvo del pantalón y metí el rastreador en mi bolsillo. Entré a la casa, encendí la computadora y comencé a buscar. En 30 minutos sabía exactamente cómo funcionaba ese aparato. Enviaba la ubicación en tiempo real a una aplicación en el smartphone. Carlos me estaba rastreando como si fuera un criminal. Entonces tuve una idea que me pareció genial en ese momento, pero de la cual no tenía idea de dónde me llevaría.
Esa misma noche fui a la gasolinera de la autopista Guadalajara-Tepic, una de las 3 que mi difunto cuñado había tenido y que yo había vendido hace años, pero que todavía conocía como la palma de mi mano. Me senté en una banca de madera afuera, tomando un café recalentado, observando los camiones de carga que se detenían para cargar gasolina. Cuando vi un camión con placas de Jalisco cargado de aguacates que se detuvo para cargar combustible, me acerqué. El chofer era un señor canoso con cara de troquero de alma. «Disculpe, señor, ¿pa dónde va?», le pregunté de frente. «Voy pa la frontera, a Tijuana. Entrega de aguacate pa los gringos», respondió desconfiado. «Perfecto». Mientras él entraba a pagar, me acerqué al camión, me agaché y pegué el rastreador firmemente bajo la carrocería, bien escondido. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes, como cuando era joven y tenía que tomar decisiones difíciles en los negocios. Regresé a casa, me di una ducha y dormí. Por primera vez en meses, dormí profundamente. El viernes por la mañana, mi celular sonó a las 7:15. Era Carlos. Miré la pantalla que parpadeaba y sentí un escalofrío en la espalda. Contesté con voz calmada, serena. «Bueno, papá, gracias a Dios que contestas. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en la casa, Carlos». «¿Por qué? ¿En la casa? ¿Estás seguro?» «Pues claro que estoy seguro, mijo. Estoy tomando mi café en mi cocina. ¿Qué pasa?» Silencio del otro lado. Podía escuchar casi los engranajes girando en su cabeza. «Es que instalé una aplicación de seguridad en tu carro, ¿sabes? Para protegerte. Y muestra que estás en Tijuana, cerca de la frontera». Dejé que el silencio se quedara unos segundos. Luego forcé una risa confundida. «¿Tijuana, Carlos? No sé de qué hablas. Mi Nissan Versa está en mi garaje. ¿Quieres que vaya a la ventana y lo compruebe?» «No, no hace falta. Debe ser un defecto de la aplicación». «¿Qué aplicación, Carlos?» Dejé la pregunta en el aire, pesada. «Ah, un sistema de seguridad que instalé. Por si robaran tu carro, podríamos rastrearlo. Con tanta inseguridad que hay, papá. Los malandros andan sueltos. Entiendo. Qué amable de tu parte». Mi voz era suave, pero cada palabra estaba afilada como vidrio. «¿Pero no crees que deberías haberme avisado antes?» «Iba a avisarte, papá. Quería darte la sorpresa». «Sorpresa», repetí la palabra lentamente. «Bueno, Carlos, tengo que colgar. Estoy terminando de preparar mi maleta para el viaje. ¿Todavía vas a viajar?» «Claro, ¿por qué no?». Colgué sin esperar respuesta. Y fue en ese momento, sentado ahí en mi cocina, sosteniendo una taza de café que se enfriaba entre mis manos, que lo comprendí. Mi hijo no me estaba protegiendo, me estaba rastreando. Y peor aún, Patricia probablemente sabía todo. Dale like si te está cautivando esta historia, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y comenta tu ciudad en los comentarios para saber de dónde nos siguen. Esto apenas comienza, compadre. Antes de continuar esta historia, necesitan entenderme, porque lo que pasó después solo tiene sentido si saben quién soy realmente. Me llamo Roberto Mendoza, nacido en 1957 en un pueblo pobre del interior de Jalisco. Mi padre era trabajador del ferrocarril, mi madre costurera. Aprendí temprano que un hombre pobre tiene que ser fuerte. No tiene opción, o te haces duro o te traga el mundo. Conocí a Guadalupe en 1976 en una feria del pueblo. Ella tenía 19 años, yo 20, era hermosa, trabajadora, llena de sueños. Nos casamos en 1978 en una ceremonia sencilla con pastel de 3 leches y tequila. En ese tiempo, ella era cajera en un Soriana aquí en Guadalajara. Carlos nació en Fue un embarazo difícil. Guadalupe tuvo preeclampsia. Casi muere en el parto. Los doctores dijeron que no podría tener más hijos, así que fue nuestro único hijo, nuestro príncipe. Guadalupe trabajaba día y noche. Yo ayudaba como podía. Vendía elotes en el mercado, daba clases particulares de matemáticas a los chavos del barrio. Ahorramos cada centavo, cada maldito peso. En 1991 logré comprar la gasolinera donde trabajaba. En ese tiempo era un negocio arriesgado porque México estaba en un caos económico total. El peso se devaluaba cada semana. Pero Guadalupe tenía olfato para los negocios y yo tenía cabeza para los números. Mientras ella se encargaba de la operación, yo me encargaba de las cuentas.
Era yo quien negociaba con los proveedores, quien controlaba el inventario, quien identificaba a los empleados que robaban. Y créanme, en México todos roban si les das la oportunidad. No soy del tipo que se queda en la casa viendo la tele mientras mi mujer trabajaba. Éramos un equipo. En 1998 compramos la segunda gasolinera. En 2005, la tercera. Nuestra vida mejoró mucho. Pudimos comprar esta casa en 2003. Una casa bonita de 3 recámaras con jardín y garaje en una colonia de clase media aquí en Guadalajara. Pagamos 850,000 pesos en ese tiempo. Hoy vale casi 18 millones de pesos. Así está el mercado inmobiliario, compadre. Carlos estudió en un colegio privado, fue a la universidad. Quizás por eso creció un poco consentido, un poco alejado de la realidad que Guadalupe y yo conocíamos. No tuvo que vender elotes en el sol, no tuvo que madrugar a las 4 de la mañana para abrir la gasolinera. No tuvo que pelear con proveedores corruptos ni con inspectores que querían mordida. En 2018, Guadalupe comenzó a sentir dolor en el pecho. Hicimos estudios y el diagnóstico cayó como un mazazo, cáncer de páncreas en estado avanzado. Luchó durante 8 meses. Estuve a su lado todos los días, sosteniendo su mano mientras se consumía, fingiendo fortaleza mientras por dentro me destrozaba. Guadalupe murió en abril de 2019, a los 62 años. Y descubrí que cuando eres viudo en México, te conviertes en presa fácil. Después de su muerte tuve que tomar decisiones difíciles. Las gasolineras daban demasiado trabajo para manejarlas solo a mi edad. Entonces vendí las 3 por un total de 50 millones de pesos. Invertí la mayor parte en inversiones seguras, CETES, bonos, fondos conservadores. Guardé 8 millones en efectivo en una cuenta de ahorros para emergencias. Compré el Nissan Versa de contado por 240,000 pesos y el resto sigue generando rendimientos. Esta casa es mía, el carro es mío, el dinero es mío. No le debo nada a nadie. Carlos recibió su parte cuando vendimos las gasolineras. Le di 7 millones de pesos como adelanto de la herencia. Él y Patricia los usaron para el enganche de un departamento en Puebla, un bonito condominio en la ciudad. Pensé que había sido generoso. Pensé que entendería que había trabajado toda mi vida para eso, que merecía disfrutar mis últimos años con dignidad. Pero lo que no había entendido, y que descubriría después, es que para algunas personas no importa cuánto les des, siempre quieren más. Patricia entró a nuestra familia 6 meses antes de que Guadalupe se enfermara. Carlos tenía 36 años y estaba desesperado por casarse. Todos sus amigos ya tenían esposas e hijos. Cuando apareció con Patricia, una agente de bienes raíces de 42 años, divorciada, sin hijos, confieso que fruncí el ceño. Había algo en ella que me molestaba, el comportamiento demasiado apresurado, la sonrisa demasiado perfecta, las palabras siempre demasiado justas, como esas vendedoras de tiempo compartido en Cancún, que te sonríen mientras te roban. Guadalupe también desconfiaba, pero Carlos estaba enamorado. O eso creíamos. Se casaron en 2019 en una ceremonia costosa que Guadalupe y yo pagamos, 450,000 pesos en total. Patricia no tenía familia presente. Decía estar distanciada de sus padres. Otra bandera roja que ignoré. En México, cuando alguien no tiene familia, generalmente hay una razón. Después de la muerte de Guadalupe, Carlos comenzó a estar más presente en mi vida. Llamaba todas las semanas, aparecía sin avisar, ofrecía su ayuda para las pequeñas reparaciones, preguntaba sobre mis finanzas, sobre mis inversiones, sobre mis planes. Al principio lo encontraba amable. Después de enviudar, la soledad pesa. Tener a alguien que se preocupa, incluso si es tu hijo, parecía bueno. Pero poco a poco esa atención comenzó a parecer sofocante. Y fue entonces cuando empezaron los comentarios. Todo comenzó sutilmente, tan sutilmente que si nunca hubiera encontrado ese rastreador, quizás nunca habría notado el patrón. Fue en septiembre de 2023, hace aproximadamente 1 año y medio. Estaba en casa de Carlos para una comida dominical. Patricia había hecho ese mole poblano que decía era especial con su receta secreta. Estábamos platicando de cosas triviales cuando mencioné que había olvidado pagar el recibo de la luz.
Nada grave. Iba a pagarlo al día siguiente. Carlos y Patricia intercambiaron una mirada, esa mirada que los cómplices intercambian. «Papá, ¿olvidas mucho últimamente?», preguntó Patricia con ese tono de preocupación exagerada. «Olvidar, mija, todos olvidan un recibo de vez en cuando. Pero tú nunca fuiste así, don Roberto», insistió ella. «Siempre fuiste tan organizado. ¿No será que necesitas ayuda con estas cosas?». Me reí, encontrándolo absurdo. «Patricia, tengo 67 años, no 90. Mi cabeza funciona perfectamente. Pero la semilla estaba plantada. La semana siguiente olvidé mi cartera cuando fui al Walmart, cosa que le pasa a cualquiera. Ya había tomado las compras, estaba en la caja cuando me di cuenta. Regresé a casa, tomé la cartera, volví a la tienda. Cuando se lo conté a Patricia, volvió a poner esa cara. «Papá, eso me preocupa. ¿Manejas en ese estado?». «¿Qué estado, Patricia?». «Olvidé mi cartera, no cómo manejar». Pero ella insistía y Carlos siempre asentía, agregando sus propias preocupaciones. «Papá, solo queremos tu bien. Con la edad que va llegando, es normal que el cerebro se haga más lento. No hay nada de vergonzoso en eso. La edad que va llegando, como si fuera centenario». Los comentarios se volvieron más frecuentes. Cada vez que los veía había una nueva preocupación. Que manejaba muy rápido, que caminaba solo de noche, había ido al cine a las 9 de la noche, por Dios, que estaba haciendo amistades extrañas porque me había unido a un club de lectura y conocido a unas señoras maravillosas, que gastaba dinero sin necesidad, había comprado una tele nueva para mi sala. Cada visita se convertía en un interrogatorio disfrazado de preocupación. «Papá, ¿te acuerdas dónde guardaste los documentos de la casa?». «Papá, ¿estás tomando bien tus medicamentos?». «Solo tomaba vitamina D prescrita por el doctor». «Papá, ¿no deberías darme un poder notarial, solo por seguridad?». Esa última me puso en alerta. «¿Poder notarial? ¿Para qué, Patricia?». «Ay, don Roberto, ¿y si algo le pasa? Alguien tiene que poder acceder a sus cuentas, arreglar las cosas. Si algo me pasa». «Todo ya está previsto en el testamento», respondí secamente. El rostro de Carlos se cerró un segundo, solo un segundo, pero lo vi. En octubre, Patricia me pidió que la acompañara a una cita médica. Cuando llegamos, era una geriatra que había agendado sin avisarme. «Papá, es solo un chequeo de rutina para personas de nuestra edad». «Nuestra edad, tú tienes 42 años, Patricia». Pero fui. La doctora fue amable, me hizo preguntas normales, probó mi memoria con esas preguntas tontas que hacen los médicos. «¿Qué fecha es hoy? ¿Quién es el presidente?». «Cuente de 100 hacia atrás de 7 en 7». Pasé todo con mención excelente. La doctora me sonrió y dijo: «Está perfectamente bien, don Roberto. Memoria excelente para cualquier edad». La cara de Patricia se cayó. Carlos, que estaba en la sala de espera, estaba visiblemente molesto con el resultado. Fue en ese momento que algo hizo clic en mi mente. Querían que estuviera enfermo. Querían pruebas de que era incapaz. ¿Pero por qué? En noviembre, Carlos apareció en la casa con una propuesta. «Papá, vi un proyecto inmobiliario increíble. Departamentos nuevos en preventa, excelente ubicación en Polanco. Si inviertes 3 millones de pesos ahora, en 2 años se convierten en 6 millones. Fácil. Es un negocio seguro, papá». Lo miré calmadamente. «Carlos, no invierto en nada sin analizar los documentos. Mándame la información, lo veo con mi contador». Se puso rojo. «¿Contador? Pero papá, ¿no me tienes confianza?». «Confianza sí, mijo, pero dinero es dinero. Los negocios son negocios». Nunca me envió los documentos. Qué sorpresa, ¿verdad? En diciembre insistieron nuevamente sobre el poder notarial. Esta vez Carlos vino con papeles ya impresos. «Mira, papá, ya preparé todo. Solo firmas aquí. Es un poder simple, solo para emergencias». Tomé los papeles y los leí. No era un poder simple, era un poder notarial permanente con facultades muy amplias. Vender propiedades, mover cuentas, hacer contratos. «Carlos, esto me da poder para vender tu casa sin que lo sepas». «No, no, papá, solo para emergencias». «Entonces, ¿por qué todas estas facultades?», tartamudeó. Patricia vino en su defensa. «Don Roberto, está siendo muy desconfiado. Solo queremos ayudar».
Rompí los papeles frente a ellos. No voy a firmar esto, y no quiero volver a escuchar sobre este tema. Se fueron de la casa ofendidos, diciendo que me estaba volviendo imposible, que era un viejo terco y desagradecido. Enero de 2024 llegó. Pasé el año nuevo solo porque Patricia dijo que se iban de viaje. No me invitaron. En ese momento fingí que no me afectaba, pero dolió. Dolió como chingados. En febrero descubrí por casualidad que no habían viajado. Estaban en su casa. Una vecina me lo contó en el mercado. Don Roberto, ¿cómo que Patricia pasó el año nuevo de viaje? No, yo los vi en el balcón de su edificio. Estaban ahí. Habían mentido, me habían excluido voluntariamente. Fue ahí que comencé a armar las piezas del rompecabezas. Los comentarios sobre mi salud mental, la insistencia sobre el poder notarial, el intento de hacerme invertir en algo dudoso, las mentiras. Pero todavía no entendía el cuadro completo, hasta ese jueves de marzo cuando encontré el rastreador. Y todo tuvo sentido. Dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, comenta tu ciudad. Después de esa llamada extraña de Carlos el viernes por la mañana, sabía que tenía que actuar rápido pero inteligentemente. No podía dejar que entendieran que había descubierto su juego. Entonces fingí normalidad. Preparé mi maleta, llamé a mis compadres confirmando el viaje y el viernes por la tarde salí de la casa con el Nissan Versa. Pero no fui a Puerto Vallarta, fui al estacionamiento de una plaza comercial. Dejé el carro ahí y tomé un Uber de regreso a casa. Si Carlos me estaba rastreando también por el celular y lo sospechaba, vería que estaba en la plaza comprando cosas para el viaje. Llegué a casa, cerré todas las puertas con llave, cerré todas las cortinas y comencé a pensar. ¿Por qué alguien pondría un rastreador en el carro de su padre? La respuesta más obvia, para vigilar a dónde va. ¿Pero por qué? ¿Qué buscaba? Y entonces recordé todos los comentarios sobre mi memoria débil, sobre que estaba confundido, que necesitaba ayuda. Estaba construyendo una narrativa de que era senil, incapaz, peligroso para mí mismo, y el rastreador era parte de eso. Con él podría documentar si manejaba de manera errática, podría probar que me perdía, podría crear falsas pruebas de que era un peligro al volante. Y con esas pruebas podría lograr que me declararan interdicto judicialmente. Interdicción. La palabra cayó en mi mente como una piedra. Había leído sobre eso. Cuando una persona es considerada legalmente incapaz, se nombra un tutor para manejar sus bienes, sus decisiones, toda su vida. Y generalmente ese tutor es un familiar cercano, como un hijo o una nuera. Sentí un frío en la espalda. Eso era exactamente lo que estaban planeando. Declararme interdicto judicialmente, tomar el control de mis bienes, de mis 8 millones de pesos en ahorros líquidos, de mis inversiones, de mi casa que vale casi 18 millones. Y yo sería solo un viejo confundido al que la familia tuvo que proteger de sí mismo, pero necesitaba pruebas, necesitaba estar seguro antes de actuar. Entonces hice algo que a los 68 años nunca creí que haría. Tomé mi celular, entré a una tienda en línea de equipo de seguridad y ordené 3 cámaras espía minúsculas, tamaño botón, con grabación de audio y video. Pagué 5.200 pesos con entrega express para el día siguiente. También contacté a un técnico informático, el hijo de una comadre del club de dominó, y le pedí que viniera el sábado. Le pagué 2.000 pesos para que revisara mi celular, mi computadora, buscara cualquier software espía o rastreador. Encontró 2 aplicaciones que yo no había instalado. Una de localización familiar y otra de respaldo de mensajes. Carlos tenía acceso remoto a mi teléfono. Podía ver mis mensajes, mi ubicación, todo. El joven eliminó las aplicaciones, instaló protecciones, cambió todas mis contraseñas. Don Roberto, el que hizo esto, cometió un delito, invasión de privacidad. Debería denunciarlo. Voy a denunciarlo, prometí, pero a mi manera. El sábado por la noche llegaron las cámaras. Pequeñas, discretas, perfectas. Pasé la noche instalándolas, una en la sala, disimulada en un portarretratos, otra en la cocina, en un jarrón decorativo en el estante, la tercera en mi recámara, en el reloj despertador digital, todas conectadas a mi celular, grabando todo. El domingo llamé a Patricia. Mija,
disculpa por no haber viajado, me dio miedo ir solo finalmente. Tú y Carlos pueden venir a comer hoy, necesito hablar con ustedes. Se quedó en silencio un momento. ¿Hablar de qué, don Roberto? De que ustedes tienen razón, de que necesito ayuda. Podía sentir su sonrisa al teléfono. Claro, papá, llegamos a la 1 de la tarde. Colgué. Mi corazón latía aceleradamente, pero mis manos estaban firmes. Preparé unas enchiladas verdes, el platillo que Carlos adoraba. Puse la mesa bonita, con el mantel bordado de mi madre, encendí velas. Cuando llegaron, Carlos tenía esa expresión de satisfacción mal disimulada. Patricia me abrazó fuerte, hablando sin parar. Papá, qué bueno que tomó esta decisión. Estábamos tan preocupados. Nos sentamos a comer. Serví la comida, serví el tequila, y escuché. Entonces, papá, comenzó Carlos sirviéndose enchiladas. ¿De qué querías hablar? Estaba reflexionando sobre lo que me dicen, sobre que olvido cosas, que estoy confundido. Solo nos preocupamos por ti, papá, dijo Patricia tomando mi mano. Lo sé, y quizás tienen razón. Me he sentido un poco perdido a veces. Era mentira, pero necesitaba que creyeran. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Entonces vas a aceptar ayuda? Sí, pero quiero entender mejor qué sugieren. Intercambiaron una mirada. Era como ver dos actores siguiendo un guión. Bueno, papá, pensamos que sería bueno que nos des ese poder notarial, solo para emergencias, como ya habíamos hablado. Y quizás, agregó Carlos, podrías venir a vivir con nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Podrías rentarla, tener un ingreso extra y estar en un lugar donde haya gente para cuidarte. Rentar mi casa. Claro, y con su poder notarial ni siquiera necesitarían que yo aceptara. ¿Y qué pasaría con el dinero de la renta?, pregunté, fingiendo ingenuidad. Lo guardaríamos para ti, obviamente, dijo Patricia. ¿Y mi carro? Ay, papá, ya no necesitas manejar. Es peligroso a tu edad. Peligroso a mi edad. Tenía 68 años, no 95. Y mis ahorros, mis inversiones. Nosotros nos encargaríamos de todo, dijo Carlos con su sonrisa aceitosa. No tendrías nada de qué preocuparte, solo disfrutar, descansar, disfrutar, mientras vaciaban mis cuentas. Respiré profundo, las cámaras estaban grabando todo, y si no quiero, el silencio cayó sobre la mesa como una piedra. ¿Cómo que no, papá?, preguntó Patricia tensa. ¿Y si no quiero dar el poder notarial? ¿Y si no quiero dejar mi casa? ¿Y si quiero seguir manejando, viajando, viviendo mi vida? Carlos dejó caer su tenedor en el plato. El ruido resonó en la habitación. Papá, estamos tratando de ayudarte, pero si no cooperas, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué medidas?, me miró fríamente. Existen medios legales para proteger a las personas que ya no pueden tomar decisiones por sí mismas. Interdicción, no dijo la palabra, pero estaba ahí suspendida en el aire. ¿Me estás amenazando, Carlos? Te estoy protegiendo. Claramente estás enfermo, papá. Olvidando cosas, confundido, manejando peligrosamente. Hemos documentado todo eso. ¿Documentado? ¿Qué tipo de documentación? Patricia intervino. Don Roberto, solo queremos su bien. Por favor, no haga esto más difícil. Me levanté de la mesa. Creo que es mejor que se vayan. Carlos se levantó también. Vas a arrepentirte, papá. No estamos jugando. Yo tampoco. Se fueron dando un portazo. Me senté en el sofá temblando. No de miedo, de rabia. Esa noche vi las grabaciones 3 veces. Cada palabra, cada expresión, cada amenaza velada. Y fue ahí que decidí. Querían guerra. La tendrían, pero pelearía con mis armas. Y no sabrían que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Hay momentos en la vida que nos cambian para siempre. Momentos que dividen nuestra historia en un antes y un después. Para mí, esa noche de domingo fue uno de esos momentos. Después de que Carlos y Patricia se fueron, me quedé sentado en el sofá de la sala. En la misma sala donde Carlos dio sus primeros pasos, donde hicimos tantos cumpleaños, donde Guadalupe y yo veíamos la tele tomados de la mano después de la cena. Y lloré de una manera que no había llorado desde el funeral de Guadalupe. Ese llanto que viene del fondo del alma, que la desgarra, que hace temblar todo el cuerpo. Porque no se trataba del dinero, nunca se trató del dinero.
Se trataba de mi hijo, el niño que Guadalupe llevó en su vientre durante 9 meses difíciles, por quien casi muere, a quien amamantó, por quien me desvelé cuando tenía fiebre, a quien enseñé a leer, a andar en bicicleta, a ser fuerte. Ese hijo estaba tratando de robarme. Peor aún, estaba tratando de declararme loco para hacerlo. Tomé mi celular y abrí la galería de fotos. Tenía cientos de fotos de Carlos. El primer día de escuela con su mochila enorme en la espalda, de su graduación guapo en ese traje azul claro, de su boda cuando sostuve sus manos y dije, sé feliz, mijo. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Dónde me equivoqué? Le di demasiado, le di muy poco. ¿Será que porque le dimos todo fácilmente, Carlos nunca aprendió el valor de las cosas? ¿O fui ciego todo este tiempo y siempre fue así? Esas preguntas me torturaron toda la noche. Recordé pequeñas señales a lo largo de los años. Cuando tenía 15 y mintió sobre dónde estaba, diciendo que dormía en casa de un amigo, pero había ido a una fiesta. Guadalupe quería castigarlo, pero yo lo defendí. Es solo una vez. Es adolescente. Cuando tenía 20 y tomó 15,000 pesos de mi cartera sin preguntar. Lloró, dijo que era urgente, que lo devolvería. Nunca lo devolvió. Cuando tenía 30 y pidió 100,000 pesos prestados para invertir en un negocio. El negocio quebró en 3 meses. El dinero nunca regresó. Siempre perdoné, siempre justifiqué. Es mi hijo, es todo lo que tengo. Pero la verdad dura y fría que me vi forzado a enfrentar esa noche, era que Carlos había aprendido que podía hacer lo que quisiera conmigo. Que siempre perdonaría, siempre aceptaría, siempre daría más. Y Patricia vio eso. Vio a un hombre débil que no sabía decir no a su hijo. Vio una oportunidad. Alrededor de las 3 de la mañana fui al cuarto de huéspedes, el cuarto que era de Carlos cuando vivía aquí. Nunca tocaba nada después de que se fue. La cama estaba cubierta con la misma colcha de retazos que mi madre había hecho. En la pared todavía había los pósters que pegó en la adolescencia. Abrí el armario. Ahí estaba la caja de zapatos donde guardaba sus recuerdos. Dibujos de la escuela, fotos, tarjetas del Día del Padre. Tomé una de las tarjetas. Era de 2º grado. Con su escritura infantil torcida había escrito: querido papá, eres el mejor papá del mundo. Cuando sea grande quiero ser como tú. Te quiero más que a nada, tu hijo Carlos. Sostuve ese papel amarillento entre mis manos y pensé, ¿dónde está ese niño? ¿Dónde se perdió? ¿O nunca existió realmente? Era solo un niño diciendo lo que sabía que los adultos querían escuchar. Me senté en el piso del cuarto, rodeado de fantasmas del pasado. Y fue ahí que me di cuenta de algo que me rompió aún más. Carlos sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era ingenuo, no estaba siendo manipulado por Patricia. Era cómplice activo de todo esto. Los comentarios sobre mi memoria, las insistencias sobre el poder notarial, las mentiras, el rastreador, lo sabía todo. Quizás hasta fue su idea, porque me conocía. Conocía mis puntos débiles, sabía exactamente cómo manipularme. Sabía que haría cualquier cosa para no perder su amor, y lo estaba usando en mi contra. En ese momento, sentado en el piso frío del cuarto vacío, tomé una decisión. Amaba a mi hijo, siempre lo amaría. Era parte de mí, estaba en mi sangre, mi ADN, mi alma. Pero no iba a dejar que me destruyera, porque si lo dejaba, no solo me robaría el dinero, me robaría mi dignidad, mi salud mental, mi libertad, todo por lo que había luchado toda mi vida. Y peor aún, pisotearía la memoria de Guadalupe, todo lo que construimos juntos, cada sacrificio que hicimos, cada noche que pasamos despiertos trabajando, planeando, soñando con un futuro mejor, no para nuestro confort, sino para él, siempre para él. Y estaba dispuesto a tirar todo eso por dinero. Me levanté del piso, volví a poner la caja en el armario y cerré la puerta del cuarto. Regresé a la sala, encendí la laptop y comencé a investigar. Busqué sobre interdicción judicial, tutela, cómo defenderse legalmente de este tipo de acción. Leí casos reales, historias de personas mayores declaradas incapaces por familias codiciosas que perdieron sus casas, sus ahorros, su libertad. Algunos nunca los recuperaron. Murieron en asilos, drogados
olvidados, mientras las familias gastaban su dinero. Yo no sería una de esas historias. El amanecer del lunes llegó. No había dormido, pero estaba extrañamente lúcido. Me di una ducha, me vestí correctamente, pantalón de vestir negro, camisa blanca, el reloj que Guadalupe me regaló. Me peiné, me vi en el espejo y vi al hombre que tenía que ser. Fuerte, determinado, implacable. A las 9 de la mañana entré al despacho del licenciado Emilio Sánchez. Emilio había sido abogado y contador de Guadalupe durante 15 años. Nos había ayudado con la compra de las gasolineras, los asuntos fiscales, el testamento cuando Guadalupe estaba enferma. Era un hombre de 60 años, serio, meticuloso, incorruptible. De esos abogados de la vieja escuela que todavía creen en la ley. Cuando entré a su oficina, se levantó sorprendido. Don Roberto, qué buena sorpresa. Siéntese por favor, café, agua, café por favor, bien cargado. Sirvió 2 tazas de una cafetera de aluminio que siempre estaba caliente en la mesa lateral. El café estaba amargo. Perfecto. Entonces, ¿qué lo trae por aquí? Respiré profundo. Emilio, necesito ayuda y necesito absoluto secreto. Se inclinó hacia adelante. Serio. Don Roberto, usted sabe que todo lo que se dice aquí queda entre estas paredes. Entonces le conté todo. El rastreador, los comentarios sobre mi salud mental, el poder notarial que intentaron hacerme firmar, la amenaza velada de interdicción, las grabaciones que había hecho. Metódicamente mostré cada prueba, las capturas de pantalla de las aplicaciones que estaban en mi teléfono, el rastreador mismo que había guardado en una bolsa de plástico sellada, los videos de la cámara oculta donde Carlos dejaba claras sus intenciones. Emilio lo vio todo en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes, limpió los cristales lentamente y suspiró. Roberto, esto es intento de fraude y extorsión. Lo sabe, ¿verdad? Lo sé, y sabe que ellos pueden pedir una interdicción de todas formas. Aunque no tengan base, pueden intentarlo. Va a ser trabajo defenderte. Va a costar dinero, tiempo, energía. Lo sé, por eso estoy aquí. Se puso los lentes de nuevo. ¿Qué quiere hacer? Quiero protegerme, blindar mi patrimonio, asegurarme de que si intentan declararme interdicto, tengo todas las armas para defenderme. Emilio sonrió. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa de respeto. Es exactamente como Guadalupe. Ella estaría orgullosa. Pasamos las siguientes 3 horas trazando un plan. Primero, evaluación médica completa. Emilio me recomendó una clínica neurológica reconocida en Guadalajara. Haría todos los exámenes posibles, resonancia magnética, pruebas neuropsicológicas, evaluación geriátrica completa. Pagaría de mi bolsillo, sin pasar por el seguro social, resultados directos y documentados. Si piden la interdicción, ya tienes reportes médicos probando tu plena capacidad. Anticipas su defensa, explicó Emilio. Segundo, blindaje patrimonial. Emilio me aconsejó hacer un nuevo testamento más detallado, dejando todo especificado. También me sugirió crear una cláusula de inalienabilidad, una protección legal que evitaría que los bienes se vendieran si me declaraban interdicto. Voy a redactar el testamento con una cláusula especial. Si un heredero intenta declararte interdicto de manera fraudulenta, pierde automáticamente el derecho a la herencia. Todo va a una institución de caridad que elijas. Es legal, perfectamente legal. Se llama cláusula de desheredación por indignidad. Si el heredero atenta contra la vida, el honor o la libertad del testador, puede ser desheredado. Tercero, documentar todo. Emilio me aconsejó continuar grabando todas las interacciones con Patricia y Carlos. Instala más cámaras, graba todas las llamadas, guarda todos los mensajes, todo contacto lo documentas. En México los jueces todavía respetan las pruebas contundentes. Cuarto, investigación profunda. Necesitas saber con quién estás tratando, dijo Emilio. Este Carlos me parece un estafador. Los hombres así tienen historial. Debemos descubrir qué están escondiendo. Emilio tenía contactos. Uno de ellos era Silvio Morales, detective privado, excomandante de la Policía Judicial de Jalisco, retirado, discreto, eficaz, muy caro.
Va a costar 50,000 pesos por los primeros 15 días de investigación, me advirtió Emilio. Pago. Llamé a Silvio ahí mismo en el despacho de Emilio. Expliqué la situación. Me hizo algunas preguntas directas, sin rodeos. Don Roberto quiere que investigue específicamente qué, todo. Antecedentes penales, deudas, movimientos financieros, relaciones, empleos anteriores, todo lo que pueda encontrar. Entendido. En 2 semanas, reporte preliminar. Cuando salí del despacho de Emilio, eran casi las 2 de la tarde. Estaba agotado pero determinado. Pasé los días siguientes ejecutando el plan. Martes, fui a la clínica en Guadalajara. Pasé por 5 doctores diferentes. Resonancia magnética cerebral, pruebas de memoria. Tenía que memorizar listas de palabras, repetir secuencias numéricas, resolver problemas de lógica, pruebas de atención, de razonamiento, de funciones ejecutivas. 6 horas de exámenes. Al final, la geriatra doctora Clara, una mujer de unos 50 años, me llamó a su consultorio. Don Roberto, tiene una capacidad cognitiva excelente, por encima del promedio para cualquier grupo de edad, incluyendo más jóvenes. Memoria perfecta, razonamiento lógico intacto, ninguna señal de demencia, Alzheimer o declive cognitivo. Sentí un alivio profundo. ¿Puede poner eso por escrito? Por supuesto. Voy a hacer un reporte completo y detallado con todos los exámenes anexados. Nadie podrá decir que usted no está en sus plenas facultades. Miércoles, regresé al despacho del notario con Emilio. Hicimos el Nuevo Testamento. Leí cada línea 3 veces antes de firmar. El testamento especificaba: mi casa iría a Carlos, pero con cláusula de inalienabilidad por 10 años, es decir, no podría venderla. La mitad de mis ahorros, 4 millones de pesos, iría a Carlos, también con cláusula de inalienabilidad. La otra mitad iría a Casa Refugio, una institución que acoge mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi Nissan Versa iría a mi compadre José del Club de Dominó. Cláusula especial: si un heredero intentaba declararme interdicto de manera fraudulenta, comprobado por investigación o proceso judicial, perdería automáticamente todos los derechos y su parte sería destinada íntegramente a la institución de caridad. Firmé. El notario autenticó. Estaba hecho. Roberto, estás protegido, me dijo Emilio poniendo la mano en mi hombro. Ahora, si intentan algo, lo van a lamentar amargamente. Esa misma semana compré 4 cámaras espía adicionales. Instalé una en el porche, disfrazada en una lámpara, otra en el pasillo, en un cuadro, otra en el estudio, en un globo terráqueo decorativo, y la última en el garaje, en una caja de herramientas en el estante. Toda mi casa estaba grabando. También compré una grabadora de voz minúscula, tamaño memoria USB, y comencé a llevarla siempre conmigo, encendida en mi bolsillo. Toda conversación con Patricia o Carlos sería grabada. El viernes por la noche Patricia llamó: papá, tenemos que hablar. ¿De qué, mija? Del domingo, de haberte echado de la casa. No fue justo. Respiré profundo. La grabadora estaba encendida en mi bolsillo, sobre la mesa al lado del sofá. Patricia, lo que no fue justo es que me amenazaran. No te amenazamos, papá. Nos preocupamos. ¿Preocupados de qué? ¿De mi salud o de mi cuenta bancaria? Silencio. Papá, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta honesta. Mira, no voy a discutir esto por teléfono. Vamos mañana en la mañana y tenemos que resolver esta situación. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón acelerado. Resolver esta situación. ¿Qué significaba eso? Llamé a Emilio inmediatamente, aunque era viernes por la noche. Vienen mañana, advertí. Creo que van a presionarme de nuevo. Graba todo, no firmes nada, y si te sientes amenazado, llama a la policía. ¿Crees que harían algo físico, Emilio? Por 8 millones en efectivo más una casa de casi 18 millones, Roberto. La gente ha matado por mucho menos. Esas palabras me helaron. Esa noche, antes de dormir, cerré con llave todas las puertas, cerré todas las ventanas, puse una silla contra la manija de la puerta de mi recámara, y por primera vez en 42 años, dormí con miedo de mi propio hijo. Dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, comenta tu ciudad.
El sábado por la mañana llegó nublado, con amenaza de lluvia. Me desperté a las 6 después de una noche mal dormida, llena de pesadillas. Hice café, me duché, me vestí con cuidado, jeans, camisa de manga larga, tenis, ropa práctica, solo por precaución. A las 9 de la mañana sonó mi celular. Era Silvio, el detective. Don Roberto, buenos días. Sé que había dicho 2 semanas, pero encontré cosas que necesitas saber urgentemente. Mi estómago se revolvió. ¿Qué descubrió? Prefiero mostrarlo en persona. ¿Está en casa? Paso en 30 minutos. Sí, por supuesto. Silvio llegó a las 9:30, manejando una Corolla gris discreta. Era un hombre pequeño, fornido, unos 60 años, cabello gris cortado estilo militar, expresión seria. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Abrió una carpeta negra y comenzó a sacar documentos. Don Roberto, su hijo Carlos, no es quien dice ser, ni siquiera es su verdadero nombre. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo que no? Su nombre de nacimiento es Carlos Rodríguez Lima. Cambió legalmente hace 8 años después de ser condenado por fraude en Jalisco. Me mostró un acta de nacimiento, luego una sentencia judicial. En 2015 estafó a una viuda de 73 años en Guadalajara. Se hizo pasar por agente inmobiliario, la convenció de vender su casa para invertir en un proyecto fantasma. Desapareció con 1.700.000 pesos. Fue condenado a 4 años, cumplió 2 en semilibertad. Mi vista se nubló. Escuchaba, pero era como si las palabras vinieran de lejos. Hay más, continuó Silvio sin piedad. Tiene deudas de 200.000 pesos, parte con bancos, pero la mayor parte, 1.200.000 pesos, con agiotistas. Está fuertemente presionado. Ya ha recibido amenazas. Me mostró capturas de mensajes que había obtenido. No sé cómo. Mensajes de números desconocidos. Tienes hasta el 15 para pagar o va a terminar mal. Tu mujer sabe que debes, ella va a saber. ¿Pero cómo hizo todas esas deudas? Pregunté aturdido. Apuestas en línea, es adicto. Apuestas deportivas, casino virtual. Pierde todo lo que gana y mucho más. Me mostró extractos bancarios, no sé de dónde los sacó y no pregunté. Decenas de transacciones, sitios de apuestas, montos absurdos, 30.000 pesos aquí, 50.000 pesos allá, 80.000 pesos seguidos. Y hay una cosa más, dijo Silvio sacando otro documento, fotos. Carlos entrando a un motel con una mujer rubia joven de unos 30 años. Es Jessica Martínez. Dice a todos que es asesora financiera. En realidad es su amante desde hace 3 años. Ella también tiene antecedentes, pequeñas estafas, cheques sin fondos, fraude. Mi cabeza daba vueltas, zumbaba. ¿Patricia sabe de esto? No lo sé, pero lo dudo. Los hombres como él son expertos en compartimentalización. La esposa nunca sabe de la amante no sabe de la esposa, y ninguna de las dos sabe de las deudas. Miré todas esas pruebas esparcidas sobre mi mesa de cocina. Documentos, fotos, extractos, la vida secreta y podrida de mi hijo. ¿Por qué se casó con ella?, pregunté en voz baja. Silvio me miró con algo parecido a la lástima. Don Roberto, hombres como Carlos nunca hacen nada por amor. Investigó a su familia antes, sabía que usted estaba vivo, sabía que tenía patrimonio, su hijo era el vehículo de acceso, es el manual del estafador, textbook. Sentí las náuseas subir. Tengo que decirle a Patricia, dígale, pero prepárese, porque su primera reacción probablemente será no creer. Lo defenderá, siempre es así. Sabía que Silvio tenía razón. Hay una cosa más, dijo, y la gravedad en su voz me asustó aún más. Carlos ha estado investigando sobre interdicción judicial, historial de navegación que logré acceder. Ha visitado foros, consultado abogados, investigado el proceso completo. Me mostró capturas de pantalla, búsquedas de Google, cómo declarar interdicto a padre senil, requisitos interdicción judicial México, cuánto tiempo tarda proceso de interdicción, abogados especialistas en interdicción Guadalajara. Esto no es casualidad, don Roberto. Esto es premeditación. Están planeando esto hace meses, quizás un año o más.
Me quedé ahí sentado, sosteniendo esas capturas de pantalla, viendo la evidencia fría y calculada de que mi propio hijo estaba conspirando para robarme todo. No solo el dinero, mi libertad, mi dignidad, mi vida. ¿Qué hago ahora?, pregunté, y mi voz sonó rota incluso para mí. Silvio cerró la carpeta. Ahora se defiende, con todo lo que tiene, porque ellos no van a parar. No hasta que consigan lo que quieren o hasta que usted los detenga. Miró su reloj. Tengo que irme, pero estaré disponible 24/7. Cualquier cosa que necesite me llama. Y don Roberto, sí, tenga mucho cuidado. Los hombres desesperados con deudas de agiotistas hacen cosas desesperadas. Después de que Silvio se fue, me quedé sentado en la cocina durante horas. Las fotos, los documentos, las pruebas esparcidas frente a mí como pedazos de un rompecabezas horrible que finalmente tomaba forma. Mi hijo no solo era un ladrón, era un estafador profesional, un mentiroso, un jugador compulsivo, un hombre con deudas peligrosas que veía a su propio padre como un cajero automático. Y Patricia probablemente no sabía nada. Ella también era una víctima de Carlos, o quizás no. Quizás sabía todo. Ya no podía confiar en mi propio juicio. El teléfono sonó. Patricia, papá, estamos llegando en media hora. ¿Está en casa? Sí, bien, tenemos que hablar seriamente. Colgó. Media hora. Me quedaban 30 minutos para decidir qué hacer. Les mostraba las pruebas, los confrontaba, o seguía siguiendo con mi plan, dejándolos pensar que tenían el control. Me levanté, guardé todos los documentos de Silvio en un sobre Manila y lo escondí en el tanque del excusado del baño. Nadie buscaría ahí. Luego verifiqué que todas las cámaras estuvieran funcionando. Me aseguré de que la grabadora en mi bolsillo tuviera batería. Y esperé. Carlos y Patricia llegaron exactamente a las 10 de la mañana. Los vi estacionarse desde la ventana de la sala. Carlos conducía su BMW Serie 3, un carro que según él había comprado con sus ahorros. Ahora sabía la verdad. Probablemente estaba financiado hasta el tope, con pagos que no podía cubrir. Abrí la puerta antes de que tocaran. Mi cara era una máscara de calma, pero por dentro mi corazón latía como tambor. «Pasen», dije simplemente. Entraron. Patricia traía una carpeta azul. Carlos traía esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. «Papá, gracias por recibirnos», comenzó Patricia. «Sabemos que las cosas se pusieron tensas el domingo, pero queremos arreglarlo». «Arreglarlo», repetí. «¿Cómo?» Carlos se sentó en el sofá sin que lo invitara. Patricia se sentó a su lado. Yo permanecí de pie. «Papá, siéntate. Vamos a hablar como familia», dijo Carlos. «Prefiero estar de pie». Intercambiaron una mirada. Patricia abrió la carpeta azul. «Don Roberto, trajimos los documentos del poder notarial, los revisamos con un abogado y todo está en orden. Solo necesitamos su firma». Miré los documentos que extendía hacia mí. No los tomé. Y si digo que no, Carlos suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. «Papá, ya hablamos de esto. Es por tu bien. Mira, seamos honestos. Has estado olvidando cosas. Te confundes. La otra semana pensaste que tu carro estaba en Tijuana, cuando estaba en tu garaje. Eso fue un error de tu aplicación», dije tranquilamente. «¿O fue un error de tu memoria?», respondió Patricia. «Don Roberto, no es su culpa. Es natural a su edad. Mi abuela fue igual. Al principio solo pequeños olvidos. Luego, tu abuela no soy yo. Papá, no seas terco». Carlos se levantó, acercándose. «Esto es simple. Firmas el poder, te mudas con nosotros y te cuidamos. ¿O qué?». Su cara se endureció. «O tendremos que tomar medidas legales para protegerte de ti mismo». Ahí estaba, la amenaza directa. «Interdicción judicial», dije la palabra que habían evitado. Patricia parpadeó. «Es un término muy feo, don Roberto. Preferimos pensar en ello como tutela de protección. Llámalo como quieras. La intención es la misma. Quitarme mi libertad, mis bienes, mi dignidad. Es para protegerte», explotó Carlos. «¿No lo entiendes? Estás enfermo». «No estoy enfermo». «Sí lo estás. Y tenemos pruebas. El rastreador GPS mostró que manejaste de manera errática, yendo a lugares extraños a horas extrañas». Sonreí. No pude evitarlo. «¿Te refieres al rastreador que pusiste en mi carro sin mi permiso? Ese rastreador que es ilegal,
que viola mi privacidad, que es evidencia de acoso. Se quedó callado. Patricia intervino rápidamente. Don Roberto, Carlos solo estaba preocupado. Carlos estaba espiándome. Y tú también, Patricia. Las aplicaciones en mi teléfono que no instalé, ¿creen que soy tan tonto que no las encontraría? La cara de Carlos se puso roja. Tenías que saberlo. Tenías que entender que ya no puedes cuidarte solo. O tenías que crear evidencia falsa para usarla en mi contra. No es falsa. Estás confundido. Estás paranoico. Esto solo prueba que necesitas ayuda. Me acerqué a Carlos. Nos quedamos frente a frente. Yo era más alto que él. Siempre lo fui. Sal de mi casa, dije en voz baja pero firme. No voy a sal de mi casa. Patricia se levantó. Don Roberto, solo queremos ayudar. Si no firma hoy, tendremos que proceder legalmente. Tenemos un abogado listo para presentar la solicitud de interdicción el lunes. Preséntenla. Carlos se rió. Una risa amarga. Preséntenla. Papá, ¿sabes lo que eso significa? Significa que un juez va a revisar tu capacidad mental, va a ver las pruebas que tenemos, va a declararte incapaz, y todo lo que tienes, la casa, el dinero, todo, va a estar bajo nuestra tutela. Bajo tu tutela, querrás decir, soy tu hijo, es mi derecho, tu derecho es nada. Tu derecho se acabó cuando pusiste ese rastreador en mi carro, cuando invadiste mi privacidad, cuando conspiraste para robarme. No estoy robando, estoy protegiendo lo que me corresponde. Ahí estaba, la verdad desnuda. No se trataba de mi salud. Nunca se trató de mi salud. Se trataba del dinero. Lo que te corresponde, repetí lentamente. Carlos, te di 7 millones de pesos cuando vendí las gasolineras. 7 millones, ¿dónde están? Se quedó callado. ¿Los perdiste? ¿En qué? En apuestas, en esa amante que tienes, en pagar a los agiotistas que te están amenazando. La cara de Patricia se volvió hacia Carlos, pálida. ¿Qué amante? ¿Qué agiotistas? Carlos me miró con odio puro. Has estado investigándome. Tenía que saber con quién estaba tratando. Resulta que mi hijo ni siquiera es quien dice ser. Carlos Mendoza. Ese no es tu nombre real, ¿verdad? Carlos Rodríguez Lima, condenado por fraude en 2000. Estafaste a una viuda de 73 años. Patricia se levantó tambaleándose. ¿Qué? Carlos, ¿de qué está hablando? Está mintiendo, está confundido. ¿Ves? Esto prueba que está senil, inventando historias locas. No estoy inventando nada. Tengo los documentos, las sentencias judiciales, los extractos bancarios mostrando tus deudas de apuestas, las fotos de ti con Jessica Martínez entrando a moteles. Patricia se llevó la mano a la boca. Dios mío, Dios mío. Patricia, no le creas, está delirando. Pero Patricia ya no lo miraba con amor, lo miraba con horror, con reconocimiento, como si todas las pequeñas mentiras, todas las inconsistencias que había ignorado, de repente cobraran sentido. Los 7 millones que te dio, susurró. Dijiste que los invertiste. Dijiste que estaban seguros, pero nunca me mostraste los documentos. Nunca me dejaste ver las cuentas. Patricia, ¿es verdad? ¿Los perdiste en apuestas? Carlos no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Patricia se volvió hacia mí. Don Roberto, yo no sabía. Tiene que creerme, no sabía nada de esto. Lo sé, mija, o lo sospecho, por eso quería que estuvieras aquí cuando lo confrontara. Esto es increíble. Carlos se rió histéricamente. Los dos contra mí, mi propia esposa creyéndole a un viejo senil. Carlos, cállate, dijo Patricia. Su voz era fría como hielo. Solo cállate. Se volvió hacia mí. ¿Qué más tiene? ¿Qué más descubrió? Le conté todo. El detective, las deudas, la amante, el cambio de nombre, los antecedentes penales. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su matrimonio. Cuando terminé, Patricia estaba llorando. Carlos estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos. Necesito esos documentos, dijo Patricia. Necesito ver las pruebas con mis propios ojos. Los tendrás, pero primero los dos necesitan irse de mi casa. Patricia asintió. Se levantó, recogió su bolso. Vamos, Carlos. No, Carlos levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No me voy. Toda mi vida soportándote.
soportando tus sermones, tus lecciones, siempre el gran Roberto Mendoza, el hombre trabajador, el hombre honesto, sabes lo que es crecer en tu sombra. Carlos, ya basta. Patricia intentó tomarlo del brazo. Él la apartó violentamente. No, quiero que sepa cuánto lo odio, siempre presumiendo de lo que construyó, de cómo empezó de cero, haciéndome sentir como un inútil porque no era como tú. Nunca te hice sentir así, dije, pero mi voz tembló. ¿No? Y todas esas veces que comparabas todo lo que hacía con lo que tú hacías a mi edad. A tu edad yo ya tenía trabajo, a tu edad yo ya mantenía a mi familia. ¿Crees que no escuchaba? Te estaba enseñando el valor del trabajo. Me estabas destruyendo, cada día haciéndome sentir que nunca sería suficiente, que nunca estaría a tu altura. ¿Y ahora qué tengo? Deudas, amenazas, un matrimonio arruinado. Y tú, sentado en tu casa de 18 millones, con tus 8 millones en el banco, juzgándome. No te estoy juzgando, Carlos, estoy protegiéndome de ti. Se rió, una risa rota, desesperada. Protegerte. ¿Sabes lo que me van a hacer los agiotistas si no pago? ¿Sabes lo que me harán? Eso no es mi problema. Soy tu hijo, es tu problema. No, ya no. Esas 3 palabras lo rompieron. Lo vi en su cara, el momento en que entendió que había perdido, que su plan había fracasado, que no habría dinero, no habría rescate. Se levantó lentamente, caminó hacia mí. Por un momento pensé que me golpearía, mi cuerpo se tensó, pero solo me miró, con odio, con desprecio, con algo que podría haber sido dolor. Vas a arrepentirte, dijo en voz baja, cuando estés solo, cuando no haya nadie que te cuide, cuando estés muriendo en un asilo, vas a acordarte de este momento, y vas a arrepentirte. Puede ser, dije, pero al menos moriré con mi dignidad intacta. Tú podrás decir lo mismo. Me dio la espalda y salió. Patricia me miró una última vez. Lo siento, susurró. De verdad lo siento. Lo sé, mija, tú también fuiste engañada. ¿Qué voy a hacer? Lo que tengas que hacer. Pero ese no es mi problema ya. Se fue. Escuché el BMW arrancar y alejarse. Me quedé ahí parado en mi sala, temblando. No de miedo, de alivio, de agotamiento, de algo que podría haber sido victoria, pero se sentía más como pérdida. Fui a la cocina, me serví un tequila. Lo tomé de un trago. Luego otro. Mi teléfono sonó. Era Emilio. Roberto, ¿estás bien? Tengo a un contacto en el juzgado. Carlos presentó la solicitud de interdicción hace 2 horas. Mi corazón se detuvo. 2 horas. Pero acababa de irse de aquí hace... La presentó antes de ir a verte. Esto estaba planeado, Roberto. Iba a conseguir tu firma o presentar la solicitud de todas formas. ¿Y ahora qué? Ahora nos defendemos. Tenemos las pruebas médicas. Tenemos las grabaciones. Tenemos evidencia de su fraude, sus antecedentes, sus intenciones maliciosas. Tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tiempo? El proceso puede tardar meses. Pero Roberto, vas a ganar, te lo prometo. Colgué. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Carlos se sentaba cuando era niño, viendo caricaturas, el mismo sofá donde Guadalupe y yo planeamos nuestro futuro. Y lloré, no por el dinero, no por la casa, lloré por el hijo que había perdido, o que quizás nunca tuve. Dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, comenta tu ciudad. La justicia apenas comienza. Los siguientes meses fueron un infierno burocrático. El proceso de interdicción se movía lentamente a través del sistema judicial mexicano, donde cada papel necesita 3 firmas y cada firma necesita 1 semana. Emilio fue mi roca. Cada semana tenía reuniones en su despacho, revisando documentos, preparando mi defensa, anticipando los movimientos de Carlos. Presentó como evidencia el historial del rastreador GPS, me informó Emilio en una de esas reuniones. Dice que manejaste erráticamente, que fuiste a Tijuana en medio de la noche. Eso fue el rastreador en el camión, lo sé, y tenemos pruebas de eso. El conductor del camión aceptó dar testimonio. También tenemos evidencia de que Carlos colocó el rastreador ilegalmente. Presentaron testigos, vecinos que Carlos había convencido de decir que me veían confundido. Un empleado de un supermercado que supuestamente me vio desorientado.
Un doctor que nunca me había atendido pero que emitió una opinión profesional sobre mi estado mental basado en observaciones de terceros. Todo comprado, todo fabricado, pero nosotros teníamos más. Los reportes médicos completos mostrando mi perfecta capacidad mental. Las grabaciones de Carlos amenazándome. Los documentos de sus antecedentes penales. Las pruebas de sus deudas, su adicción al juego, su desesperación financiera. Y teníamos el testimonio de Patricia. Una semana después de la confrontación, me llamó: «Don Roberto, necesito hablar con usted». Nos encontramos en un café neutral. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Dejé a Carlos, dijo sin preámbulo. Me mudé, pedí el divorcio. Lo siento, no lo sienta. Usted tenía razón sobre todo. Las deudas, la amante, los antecedentes. Todo era verdad. He sido una tonta. No fuiste tonta, fuiste engañada. Quiero ayudarlo. Voy a testificar. Voy a decirle al juez todo lo que sé. Los planes de Carlos, las conversaciones que tuvimos. Todo. ¿Por qué? Ya no eres familia. ¿Por qué es lo correcto? ¿Y por qué? Porque usted me trató mejor que mi propio esposo. Me trató con respeto. Merece justicia. Su testimonio fue devastador para el caso de Carlos. Una esposa declarando contra su marido, revelando sus conspiraciones, sus mentiras, sus manipulaciones. 3 meses después del inicio del proceso, tuvimos la audiencia final. Entré a esa sala del juzgado en Guadalajara con Emilio a mi lado. Carlos estaba ahí con su abogado, un tipo de traje brillante que claramente trabajaba por muy poco dinero. El juez, un hombre de unos 55 años con cara cansada, revisó todos los documentos, los reportes médicos, las grabaciones, los testimonios, las evidencias. Cuando llegó el momento de hablar, me dio la palabra. Me levanté, miré a Carlos. Nuestros ojos se encontraron. No había amor ahí, ni siquiera odio, solo vacío. Su señoría, comencé. No soy un hombre perfecto. Cometí errores como padre. Quizás fui demasiado duro. Quizás mis expectativas fueron muy altas. Pero nunca merecí esto. Mi esposa y yo trabajamos toda nuestra vida, construimos algo de nada, y lo hicimos para nuestro hijo, para darle oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Le di educación, le di dinero, le di amor, y cuando pensé que lo había criado bien, descubrí que había criado a un extraño, a un hombre capaz de traicionar a su propio padre por dinero. No estoy aquí pidiendo compasión, estoy aquí pidiendo justicia, justicia para todos los padres mayores que son víctimas de hijos codiciosos, que son declarados incompetentes cuando su única incompetencia es amar demasiado. Tengo 68 años, mi mente está clara, mi voluntad es firme, y pido a este tribunal que reconozca mi derecho a vivir con dignidad los años que me quedan. Me senté, el juez asintió. La resolución será emitida en 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. 2 semanas después, un martes por la mañana, recibí la llamada de Emilio. Roberto, tenemos la resolución. El juez falló a tu favor. Rechazó completamente la solicitud de interdicción. Me senté, mis piernas no me sostenían. Completamente. No solo eso, el juez incluyó en su resolución un comentario sobre el intento fraudulento de Carlos. Lo calificó como abuso procesal con intención de lucro indebido. Eso significa que Carlos podría enfrentar cargos penales. Cargos penales, por fraude procesal, por presentar evidencia falsa, por violación de privacidad con el rastreador. Roberto, ganaste. No solo la batalla legal, ganaste todo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cocina, la misma cocina donde Guadalupe y yo tomábamos café cada mañana, donde planeábamos nuestros sueños, donde criamos a nuestro hijo, y lloré, pero esta vez no de tristeza, de alivio, de justicia, de victoria amarga. Porque sí, había ganado. ¿Pero qué había ganado realmente? Mi libertad, mi dinero, mi casa, pero había perdido a mi hijo para siempre. Esa noche Patricia me llamó. Don Roberto, me enteré de la resolución. Felicidades. Gracias, mija. Carlos desapareció. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que desapareció?
No está en el departamento, no contesta el teléfono, sus cosas siguen aquí, pero él no. Han pasado 3 días. ¿Llamaste a la policía? Sí, pero dijeron que tiene que pasar más tiempo. Don Roberto, estoy preocupada. Los agiotistas, si no pagó, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. En México, cuando debes dinero a gente peligrosa y no pagas, solo hay 2 opciones, huir o morir. Voy a hacer algunas llamadas, dije. Llamé a Silvio. Si alguien podía encontrar a Carlos, era él. Don Roberto, déjeme investigar. En 24 horas le tengo información. 24 horas después, Silvio llegó a mi casa con noticias. Carlos está en Tijuana. Encontró refugio en un albergue para personas sin hogar. Está viviendo en la calle. ¿En la calle? ¿Por qué no se fue a Estados Unidos? Lo intentó, pero sin dinero, sin documentos en orden, lo regresaron. Ahora está atrapado. No puede volver a Guadalajara porque los agiotistas lo buscan. No puede cruzar la frontera. Está en un callejón sin salida. Me mostró fotos. Carlos, mi hijo, barbudo, sucio, durmiendo en una banca del parque. Casi no lo reconocí. ¿Qué quiere que haga don Roberto? ¿Quiere que lo traiga de vuelta? Miré esas fotos durante mucho tiempo. Este era mi hijo, el niño que cargué en mis hombros, el adolescente que enseñé a manejar, el hombre que me traicionó. No, dije finalmente, déjalo ahí. ¿Está seguro? Sí. Hizo su cama. Ahora que duerma en ella. Silvio asintió y se fue. Pero esas fotos me persiguieron, día y noche. Carlos en la calle, Carlos perdido, Carlos pagando por sus crímenes, pero pagando demasiado. Una semana después, no aguanté más. Llamé a Silvio. Quiero que le des esto, dije, entregándole un sobre con 50,000 pesos en efectivo. Dile que es para que empiece de nuevo, que consiga un cuarto, comida, documentos, pero que nunca vuelva a Guadalajara, que nunca intente contactarme. Esto es lo último que hago por él. ¿Estás seguro? No, pero hazlo de todas formas. Silvio fue a Tijuana, encontró a Carlos, le dio el dinero y mi mensaje. Según Silvio, Carlos lloró. No dijo gracias. No pidió perdón, solo lloró. ¿Dijo algo? Pregunté cuando Silvio regresó. Solo una cosa. Dijo, dile a mi papá que siempre supe que nunca estaría a su altura. Esas palabras me destrozaron más que todo lo demás, porque entendí, finalmente entendí. No había criado a un hijo, había criado a un fantasma que vivía en mi sombra, un niño que siempre se sintió pequeño comparado con un padre grande, y en lugar de crecer para ser su propia persona, se había convertido en todo lo que yo no era, como venganza, como escape. ¿Era mi culpa? ¿Fui demasiado duro, demasiado exigente? No lo sé, probablemente nunca lo sabré, pero lo que sí sé es esto. Hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. Trabajé duro para darle una vida mejor. Y si eso no fue suficiente, si eso lo rompió en lugar de fortalecerlo, entonces ambos perdimos. Los meses pasaron. Patricia se divorció de Carlos. Se mudó a Monterrey. Comenzó de nuevo. Me envía mensajes de vez en cuando. ¿Cómo está don Roberto? Siempre respondo. Bien, mija. ¿Y tú? Carlos nunca volvió a contactarme. Silvio me informa de vez en cuando. Está vivo. Consiguió trabajo en una fábrica en Tijuana. Vive en un cuarto pequeño, solo, sin apuestas, sin deudas, sin planes de estafar a nadie. Quizás la calle lo enderezó. Quizás finalmente está aprendiendo las lecciones que traté de enseñarle. O quizás solo está sobreviviendo. No lo sé. Y la verdad es que ya no me importa tanto como debería. Porque aprendí algo en todo esto. Aprendí que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así tener que dejarlo ir. Que el amor no significa dejar que te destruyan. Que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es decir no. Y aprendí que la familia no es solo sangre. Es respeto, es honor, es cuidado mutuo. Y cuando esas cosas se rompen, la sangre no es suficiente para arreglarlas. Hoy tengo 68 años. Vivo solo en mi casa de 3 recámaras en Guadalajara. Juego dominó con mis compadres los jueves. Voy a mi club de lectura los martes. Viajé a Puerto Vallarta el mes pasado y fue hermoso. Mi testamento sigue en pie. Cuando muera, Carlos recibirá la casa y la mitad del dinero.
pero no puede venderlos por 10 años. Si intenta declararme interdicto de nuevo, pierde todo. No lo hago para castigarlo, lo hago para protegerme, porque aunque es mi hijo, ya no puedo confiar en él. Y esa es la verdad más triste de todas. A veces, cuando estoy solo por la noche, miro las fotos viejas. Carlos de bebé, Carlos en su primera comunión, Carlos el día de su boda, sonriendo, sin saber que su matrimonio estaba construido sobre mentiras. Y me pregunto, hubo un momento en que pude cambiarlo, un momento donde si hubiera hecho algo diferente, dicho algo diferente, todo habría sido distinto. Probablemente, pero nunca sabré cuál fue ese momento, y ya es muy tarde para regresar. La gente del barrio me pregunta a veces, «Don Roberto, ¿cómo está su hijo?» Y sonrío y digo, «Bien, está bien», porque es más fácil que explicar la verdad. Que mi hijo está vivo pero muerto para mí, que lo amo, pero no puedo estar cerca de él, que ganamos la guerra, pero ambos perdimos. En las noches, antes de dormir, hablo con Guadalupe. Sé que es tonto, sé que no está ahí, pero de todas formas hablo. Lupe, no sé si hice lo correcto, no sé si fui demasiado duro o no lo suficientemente duro. No sé dónde nos equivocamos con Carlos. Solo sé que traté de hacer lo mejor que pude, y espero que eso cuente para algo. A veces siento que me responde, en el viento, en el silencio, en mi corazón, lo hiciste bien, viejo. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora descansa, y entonces duermo. Dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, comenta tu ciudad. Hace 3 semanas recibí una carta, sin remitente, solo un sello postal de Tijuana. La abrí con manos temblorosas. Era de Carlos. Papá, no espero que leas esto, no espero que perdones, solo necesito decirte algunas cosas que nunca tuve el valor de decir en persona. Tenías razón, sobre todo, era un estafador, era un mentiroso, era un jugador, era todo lo que tú nunca fuiste, y parte de mí lo hizo a propósito, para lastimarte, para demostrarte que no podías controlarme. Qué estúpido fui, perdí todo, el dinero, Patricia, mi dignidad. Y lo peor de todo, te perdí a ti. Vivo en Tijuana ahora, trabajo en una fábrica de maquiladora. Gano 3,000 pesos a la semana. Vivo en un cuarto de 3 por 3 metros, como frijoles y tortillas casi todos los días. Y ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida duermo bien, porque no debo nada a nadie. No estoy huyendo de nadie, no estoy mintiendo a nadie. Finalmente entiendo lo que tratabas de enseñarme. Que el trabajo honesto tiene valor, que la dignidad no se compra con dinero, que el respeto se gana. Me tomó perderlo todo para aprenderlo. ¡Qué desperdicio! No te pido que me perdones, no te pido que me recibas de vuelta. No merezco ninguna de esas cosas. Solo quiero que sepas que finalmente lo entendí, y que lamento tanto cada cosa que hice, cada mentira, cada traición, cada lágrima que te hice derramar. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Sería el hijo que merecías, el hijo que mamá quería que fuera. Pero no puedo. Así que solo te digo esto, gracias por los 50,000 pesos, me salvaron la vida, literalmente, y gracias por todo lo que me diste cuando era niño. La educación, las oportunidades, el amor, no lo aprecié entonces, lo aprecio ahora, demasiado tarde. Espero que seas feliz, papá. Espero que vivas muchos años más, espero que encuentres paz, y espero que algún día, cuando ya no esté, puedas recordarme como el niño que fui, no como el hombre en que me convertí. Te amo, siempre te amé, incluso cuando te odiaba. Tu hijo, Carlos, leí esa carta 10 veces, lloré en cada lectura, ¿lo perdoné? No sé. El perdón no es un interruptor que puedes encender y apagar, es un proceso, un camino largo. ¿Respondí la carta? No, porque no sé qué decir. No sé si hay palabras para este tipo de dolor, para este tipo de amor roto, pero guardé la carta en la caja de zapatos del armario, junto a las tarjetas del Día del Padre y los dibujos de la escuela, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo, y parte de mí siempre lo amará, incluso si no puedo estar cerca de él. La vida es extraña. Pasamos toda nuestra juventud construyendo un futuro para nuestros hijos, y a veces ese futuro se derrumba,
y nos quedamos solos, preguntándonos qué salió mal. No tengo respuestas, solo tengo mi verdad. Y mi verdad es esta: amé a mi hijo. Le fallé de alguna manera que nunca entenderé completamente. Él me traicionó de maneras que nunca imaginé posibles, y ambos pagamos el precio, pero sobreviví, y eso cuenta. Hoy es un jueves soleado de noviembre. Tengo 68 años y 7 meses. Estoy sentado en el porche de mi casa en Guadalajara, tomando café, viendo a los vecinos pasar. Don Héctor, mi vecino de 72 años, se detiene a platicar. Don Roberto, ¿va al dominó hoy? Claro que sí, compadre. A las 4 como siempre. Bien, bien, porque le debo la revancha de la semana pasada. Se ríe y sigue caminando. Es un buen hombre, honesto, trabajador, como debería ser. Mi teléfono suena, es un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me dice que lo haga. Bueno, don Roberto Mendoza, es una voz de mujer, joven, profesional. Sí, soy yo. Le hablo del Hospital General de Tijuana. Tenemos aquí a un paciente, Carlos Rodríguez Lima. Usted aparece como contacto de emergencia. Mi corazón se detiene. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente en la fábrica. Una máquina. Se fracturó el brazo y tiene algunas costillas rotas. Está estable, pero necesita cirugía. Y, bueno, no tiene seguro médico, no tiene dinero. Preguntó por usted. Cierro los ojos. Por supuesto que lo hizo. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Aproximadamente 180,000 pesos, don Roberto. Sin eso el brazo puede quedar permanentemente dañado. Pero para Carlos es todo. ¿Puedo hablar con él? Un momento, por favor. Escucho ruidos, movimientos, luego su voz, débil, dolorida. Papá, esa palabra. Papá. ¿Cuánto tiempo sin escucharla de sus labios? Estoy aquí, Carlos. No esperaba que contestaras. ¿Cómo estás? Me duele, todo me duele. Hace una pausa. No estoy pidiendo dinero. La enfermera llamó sin que yo supiera. Yo no... Papá, ¿leíste mi carta? La leí. ¿Y qué? Y te perdono. Y todo está olvidado. Y volvemos a ser padre e hijo como si nada hubiera pasado. No, la vida no funciona así. Pero tampoco puedo dejarlo sufrir. No puedo dejar que pierda su brazo porque no tiene dinero. Porque a pesar de todo, de cada traición, de cada mentira, de cada lágrima que me hizo derramar, sigue siendo mi hijo. Voy a pagar la cirugía, digo finalmente. Papá, no puedes. Sí puedo, y lo voy a hacer. Pero Carlos, escúchame bien. Esto no significa que todo esté perdonado. No significa que volvemos a ser una familia feliz. Esto solo significa que no voy a dejarte perder tu brazo. Entiendo. Y cuando salgas del hospital, quiero que sigas tu vida, que trabajes honestamente, que pagues tus deudas, que seas el hombre que tu madre hubiera querido que fueras. Lo intentaré. No me digas que lo intentarás. Hazlo. Sí, papá. Una cosa más. Sí. Nunca vuelvas a intentar quitarme mi libertad. Nunca vuelvas a mentirme. Nunca vuelvas a traicionarme. Porque si lo haces, esta vez sí te dejo solo. Para siempre. ¿Entendido? Entendido. Cuelgo. Llamo inmediatamente al hospital. Hablo con administración. Les doy los datos de mi tarjeta. Pago los 180,000 pesos. La cirugía está programada para mañana temprano, don Roberto. Gracias. Cuelgo y me quedo sentado. Las manos me tiemblan. No de arrepentimiento. De algo más complejo. De algo que no tiene nombre. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Quizás debería haberlo dejado. Quizás eso le habría enseñado la última lección que necesitaba aprender. O quizás esto es lo que significa ser padre. Que incluso cuando tu hijo te destruye, incluso cuando te traiciona de las peores maneras, todavía no puedes dejarlo morir. No porque lo merece, sino porque tú mereces poder mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto. Esa noche, sentado en mi sala, tomo mi tequila habitual. Pienso en todo lo que pasó. El rastreador GPS, las mentiras, la traición, el juicio, la victoria, la carta, y ahora esto. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de un número de Tijuana. Papá, salí bien de la cirugía. El doctor dice que el brazo va a sanar completamente. No sé cómo agradecerte. No merezco tu ayuda, pero te prometo que voy a pagarte cada peso. Y te prometo que voy a ser mejor.
Esta vez de verdad, te amo, Carlos. Leo el mensaje 3 veces. No respondo, porque no sé qué decir. Las palabras se han agotado entre nosotros, pero guardo el mensaje. Porque quizás algún día, cuando haya pasado suficiente tiempo, cuando las heridas hayan sanado un poco, pueda responder, o quizás no, quizás esto es todo lo que podemos ser ahora. Un padre y un hijo conectados por mensajes cortos y pagos de hospital, unidos por sangre pero separados por traición. Y está bien, no es lo que soñé, no es lo que Guadalupe hubiera querido, pero es lo que es. La vida no siempre te da finales felices, a veces solo te da finales, y tienes que aprender a vivir con ellos. Dale like, suscríbete a los consejos del abuelo, comenta tu ciudad. 2 meses después, estoy en mi club de dominó. Es jueves, como siempre, mis compadres están ahí, don José, don Héctor, don Miguel, todos en nuestros 60s y 70s, todos con historias, todos con cicatrices. Oigan, don Roberto, dice don José mientras baraja las fichas. ¿Cómo está su hijo? Hace tiempo que no pregunto. La mesa se queda en silencio. Todos saben la historia. En los barrios mexicanos, los chismes vuelan más rápido que las balas. Está vivo, digo simplemente. Trabajando en Tijuana, aprendiendo. Qué bueno, compadre, qué bueno. Jugamos en silencio unos minutos. Luego don Héctor habla. ¿Saben? Mi hijo también me chingó una vez. Me pidió dinero para un negocio. Le di 200,000 pesos. Nunca los vi de vuelta. Ni el dinero ni el negocio. El mío, dice don Miguel, me robó las escrituras de un terreno. Las falsificó, vendió el terreno. Me enteré cuando el nuevo dueño llegó a construir. ¿Y qué hicieron?, pregunto. Don Héctor se encoge de hombros. Lo perdoné, eventualmente. Tomó años, pero la sangre es sangre. Don Miguel asiente. Yo también, pero con condiciones, con límites. Ya no es como antes. ¿Y se arrepintieron?, pregunto. De perdonar, los dos hombres se miran. Luego me miran a mí. A veces sí, dice don Héctor honestamente. A veces no. Pero ¿sabes qué, compadre? No se trata de ellos, se trata de nosotros. De poder dormir por la noche, de no cargar odio hasta la tumba. El odio pesa, don Roberto, agrega don Miguel, pesa más que cualquier traición, y a nuestra edad ya cargamos suficiente peso. Asiento, entiendo lo que dicen, y tienen razón, pero también tengo razón yo, porque perdonar no significa olvidar, no significa dejar que te lastimen de nuevo, significa soltar el veneno pero mantener las lecciones. Esa noche, cuando llego a casa, me siento a escribir, no una carta, una lista de lecciones que aprendí en estos últimos años. Lecciones que quizás puedan ayudar a otros hombres de mi edad que están pasando por lo mismo. Lecciones de un viejo terco. Y no, la familia no es solo sangre. Tu hijo puede ser tu sangre, pero si te falta al respeto, te miente, te roba, entonces no está actuando como familia, y no tienes que tolerarlo solo porque es tu hijo. 2. El amor tiene límites. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. No es contradictorio. Es supervivencia. 3. Los documentos son sagrados. Nunca firmes un poder notarial sin leerlo 3 veces y consultarlo con un abogado de confianza. Tu firma es tu libertad. 4. Confía pero verifica. Si algo te parece raro, probablemente lo es. Confía en tu instinto. Eres viejo, no pendejo. 5. La tecnología puede salvarte. Aprende a usar cámaras, grabadoras. Aprende a proteger tu teléfono. En esta época las pruebas digitales son todo. 6. Ten tu equipo, un buen abogado, un buen contador, un buen médico. No esperes a necesitarlos desesperadamente para buscarlos. 7. Tu salud mental es tu mejor defensa. Mantén tu mente activa. Lee, resuelve crucigramas, socializa. Si intentan declararte incapaz, necesitarás probar que no lo eres. 8. El dinero atrae buitres. Cuando tienes dinero la gente cambia, incluso tu familia, especialmente tu familia. Protégete. 9. La soledad es mejor que la traición. Es duro estar solo, pero es peor estar rodeado de gente que te quiere robar. 10. Nunca es tarde para defenderte.
A los 68, 70, 80 años, todavía mereces dignidad. Todavía mereces respeto. No dejes que nadie te quite eso. 11. Documenta todo, mensajes, llamadas, conversaciones. En un juicio, el que tiene más pruebas gana. 12. Los segundos matrimonios necesitan escrutinio. Si tu hijo se casa tarde con alguien que aparece de la nada, investiga. Siempre investiga. 13. Las señales rojas son rojas por algo. Si algo te incomoda, si algo no cuadra, no lo ignores. Tu intuición es sabiduría acumulada. 14. Perdonar no significa olvidar. Puedes perdonar y aún así mantener distancia. Puedes amar y aún así protegerte. 15. Al final, solo tienes tu dignidad. Pueden quitarte el dinero, la casa, los años, pero tu dignidad es tuya. Nadie te la quita a menos que se la des. Guardo la lista. Quizás algún día se la dé a alguien que la necesite. O quizás solo es para mí, un recordatorio de todo lo que sobreviví. 3 meses después de la cirugía de Carlos, recibo un paquete, sin remitente, pero reconozco el sello postal de Tijuana. Lo abro cuidadosamente. Adentro hay un sobre con 5,000 pesos en efectivo y una nota. Papá, primer pago de 36. Voy a pagarte todo, los 180,000 pesos de la cirugía, y si vivo lo suficiente, los 50,000 que me diste antes. No te pido perdón otra vez, ya lo dije. Ahora solo te muestro con acciones. Conseguí un mejor trabajo, en construcción. Gano 6,000 pesos a la semana ahora. Ahorro 5,000. Con eso vivo. El resto es para ti. Todavía no apuesto. Todavía no miento. Todavía trato de ser el hombre que debí ser hace años. No sé si es suficiente. Probablemente no. Pero es lo que tengo. Carlos, cuento el dinero. Son exactamente 5,000 pesos. Dinero honesto. Ganado con sudor. Y por primera vez en años siento algo que pensé que nunca volvería a sentir por mi hijo. Orgullo. Pequeño. Cauteloso. Pero ahí está. Guardo el dinero en un sobre. No lo voy a gastar. Lo voy a guardar. Y cada mes, cuando llegue otro pago, lo voy a guardar también. Y cuando tenga los 30,000 pesos completos, voy a hacer algo. No sé qué todavía. Quizás se lo devuelvo. Quizás lo dono. Quizás lo guardo como evidencia de que mi hijo finalmente aprendió. No lo sé. Pero tengo tiempo para decidir. Porque a pesar de todo lo que pasó, sigo aquí. Sigo vivo. Sigo fuerte. Y eso en sí mismo es una victoria. Hoy, mientras escribo esto, tengo 69 años. Carlos tiene 42. Han pasado 2 años desde que encontré el rastreador GPS en mi carro. 2 años desde que mi vida explotó y tuve que recoger los pedazos. ¿Estamos bien, Carlos y yo? No, probablemente nunca estaremos bien en el sentido tradicional. Demasiado pasó, demasiado se rompió. Pero estamos en un lugar mejor que antes. Un lugar de respeto mutuo cauteloso, de límites claros, de amor complicado pero real. Él sigue en Tijuana, yo sigo en Guadalajara. Cada mes llega un sobre con 5,000 pesos. Cada mes guardo el dinero y pienso en el niño que fue y el hombre que está tratando de ser. ¿Es suficiente? Para algunos no. Para mí es un comienzo, porque al final eso es todo lo que podemos hacer. Comenzar de nuevo, una y otra vez. Hasta que ya no podamos. Y cuando ya no podamos, al menos sabemos que lo intentamos. Mi mensaje para ustedes, compadres que están viendo esto, es simple. Si están pasando por algo similar, si sus hijos, sus nietos, alguien en su familia está tratando de aprovecharse de ustedes, no se queden callados. Defiéndanse, busquen ayuda, un abogado, la policía, amigos de confianza, documenten todo y sobre todo no firmen nada que no entiendan. Su dignidad vale más que cualquier relación, su libertad vale más que cualquier familia y su paz mental vale más que cualquier herencia. Fueron años duros, fueron batallas que nunca pensé que tendría que pelear, pero las peleé y gané, no con una familia perfecta, no con un final de película, pero con mi dignidad intacta, con mi libertad preservada,
con mi vida todavía mía. Y al final del día, cuando me acuesto en mi cama, en mi casa, que es mía, pagada con mi sudor, ganada con mi trabajo, protegida con mi fuerza, duermo bien. Porque sé que hice lo correcto, incluso cuando fue difícil, incluso cuando dolió, incluso cuando significó perder a mi hijo, hice lo correcto. Y ustedes también pueden hacerlo. Nunca es tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejos para pelear por lo que es suyo. Nunca están demasiado cansados para exigir respeto, porque son hombres. Hombres que trabajaron toda su vida. Hombres que construyeron algo de nada. Hombres que merecen terminar sus días con dignidad. No dejen que nadie se los quite, ni siquiera sus hijos. Esta fue mi historia. Espero que les sirva. Espero que les dé fuerza. Espero que sepan que no están solos. Y si aprendieron algo de todo esto, si esta historia les ayudó de alguna manera, les pido que le den like, se suscriban a los consejos del abuelo y compartan este video con otros hombres que puedan necesitarlo. Porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos defendernos. Juntos podemos asegurarnos de que ningún padre más tenga que pasar por lo que pasé yo. Gracias por escuchar a este viejo terco. Cuídense, respétense. Y nunca, nunca dejen que nadie les quite lo que es suyo. Don Roberto Mendoza, Guadalajara, Jalisco, México, 68 años de vida, 2 años de guerra. Una victoria que duele pero que es mía, y eso, compadres, es suficiente. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias de vida real. Comenta tu ciudad para saber de dónde nos están viendo y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque todos merecemos envejecer con dignidad, todos.